Ya, entonces mañana lo publicamos esta sesión en la página de Facebook. ¿Ya? Ya, acá está. Ya, chicos. Entonces, creo que la mayoría de este tema ya lo sabe, ya lo domina, pero lo que estamos haciendo es rumbo al examen CEPRU, rumbo al examen CEPRU del 24 de julio, ¿no? Que ya es de acá unos días, tema uno, y el miércoles, dependiendo de cómo va a ir esta sesión, el miércoles vamos a volver a repetir, ¿ya? Del tema 2 y 3 trataremos de hacer, pero chicos, el objetivo acá es apoyarles a ustedes para que postulen, ¿no? Este examen CEPRU, y a los que no están en CEPRU, también para su examen de admisión, rumbo a su examen de admisión. Tengamos en cuenta que grandes cambios no se han dado en el examen de admisión, no, grandes cambios no ha habido, ¿ya? Al menos en economía el tema uno y 2 se está manteniendo casi igual. Es lo que les han dicho, el primer examen, igualito en geografía. Pero nosotros veamos rapidito. Tema número uno. ¿Qué es lo que vamos a ver del tema número uno de la economía? Veremos la etimología, la historia de la economía, conceptos y definición de economía, razón de ser de la economía, el objeto de estudio, fines, división de la economía y reforzando lo aprendido. En este caso, yo sé que todos ustedes son chicos, ¿no? Que están preparándose para el examen de admisión para el prospecto UNSAG, chicos, que se va a dar el 24 de julio y aparte el otro examen de ordinario. Nosotros vamos a desarrollar en estas sesiones lo que es el curso de economía. A ver, una vez más, comencemos. Uno, ¿qué es la etimología? ¿Dónde está la etimología de la palabra economía, chicos? ¿En qué voces? Eso nos pueden preguntar. ¿En qué voces? ¿De qué idioma? Voces Las Griegas. griega, griegas. Las voces oikos y nomos, no. Unos. Eso ya saben, ya han avanzado, chicos. Ustedes ya lo saben, ¿no? Facilito. Oikos, ¿qué significa? Casa. casa o tienda, O hacienda. Y nomos, administración, administración. ley, Muy bien. Partiendo de este concepto etimológico que lo puso, ¿quién lo puso este concepto etimológico? ¿El señor? Xenofonte, Xenofonte. Partiendo de este concepto etimológico, chicos, ¿no? Podemos decir que economía, ¿no? Etimológicamente, significa administrar la casa o en conjunto, administrar los recursos que son Casa. escasos, escasos. El mismo nombre ya nos dice, la economía es la administración etimológicamente de los recursos escasos. Los Escasos. recursos que hay en la hacienda, los cuales, ¿cómo son? Los recursos que están en mi casa, ¿son abundantes o escasos? escasos, No me dice es la administración del aire, del sol, no, sino de los recursos escasos, que en este caso es los recursos económicos o bienes y servicios económicos. De eso me va a hablar la etimología, ¿ya? Por eso, el mismo Genofonte cuando hace su libro O Economía, no me está hablando hay que administrar todos los bienes o todos los recursos, no, principalmente esos recursos que se agotan fácilmente o que se extinguen fácilmente. En otras palabras, los recursos es, escasos, y eso quiero Casos. que les quede, Casos. eso es lo que quiero que les quede de una vez en sus cabecitas, chicos. Recursos escasos. Eso es lo que busca, chicos, la economía, administrar los recursos escasos. ¿Ya? Por favor. Entonces, si vemos rapidito la historia de la economía, acá en este caso, vamos a ver que en el siglo V antes de Cristo, en la época clásica de los griegos, en la época de mayor brillo de los griegos, donde están apareciendo grandes filósofos, matemáticos y demás, uno de ellos será el señor, Adam Smith, no, Xenofonte, en el siglo Genogén. V antes de Cristo, Adam Smith debe, Xenofonte, es el señor Genogén. Genofonte. En el siglo V antes de Cristo, en la época del brillo griego, es Genofonte. Adam Smith es en 1770 en 1776. No, entonces, Adam Smith es hace cuántos años nada más de nuestra época actual, hace 245 años. Mientras Genofonte hace más de 2000, 2000 años, hace más de 2000 años. Eso, por favor. Pero acá, estos dos personajes son pilares e importantes en la economía. Primero, ¿por qué Genofonte es importante, chicos, en el tema
de economía, ¿no? Porque él creó el término oikonomos en su libro Oikonomía, por eso es llamado el padre de la economía. Antigua. ¿O quién creó el Antigua. Muy bien. ¿O quién creó el vocablo? El vocablo Vocablo. oikonomos o economía. Entonces, no. Pero cuando apareció la economía en esta época fue como un conocimiento que era una disciplina. Y como disciplina en esta época antigua, no solo la economía, todas las demás disciplinas dependían de una única ciencia en esa época, la madre de las ciencias en esa época. ¿Cuál? A ver. Filosofía. La filosofía. ¿Cómo así? La filosofía es importante, chicos, por el tema de que nos permite, ¿no? Lo importante de la filosofía es, nos permite dudar, reflexión, Reflexionar. y por eso le han llamado la madre de las, Ciencia. Ciencias. porque los propios griegos reconocían, si tú no dudas, jamás nacerán los otros conocimientos de la geografía, de la economía, de las matemáticas. En la duda del hombre es donde nacen los demás Conocimientos. Cuando el hombre dudaba acerca del pasado, ¿qué rama ha venido o qué rama él mismo ha creado para satisfacer esa duda del pasado? La historia. La historia. Cuando ha dudado sobre el territorio en el que le toca vivir, ¿qué rama es la que ha creado el propio hombre para satisfacer esa duda? La geografía. Y cuando ha dudado acerca de o ha reflexionado y dudado acerca de cómo debe administrar su casa, sus bienes, ¿qué rama? La economía. Y digo rama porque en esta época son ramas, la economía en esta época son ramas. Recién más adelante ya, la economía será ciencia en 1776 con Adam Smith. Pero estamos en esta época antigua que es una disciplina de la filosofía. Disciplina derivada de la filosofía. Y así fue. Toda la época antigua, la Edad Media, los reyes medievales, gran parte de la Edad Moderna, estamos hablando de Colón, estamos hablando de las épocas previas a la Revolución Francesa, poquito ya, hasta el año 1776. 76. Muy bien, la economía se convierte en una Ciencia. ciencia. Ya, muy bien. No fue el primer intento, el de Adam Smith, el que le convirtió en una ciencia. ¿Quién lo convirtió a la economía o quién intentó antes a la economía hacer una ciencia? Muchas escuelas. A ver, están entrando. Muy bien. ¿Quién, chicos, le permitió a la economía o quién? Ahí sigue entrando. Ya. ¿Ves? 8:30 debí poner, creo ya. Pero está bien, ya. Muy bien. Por primera sesión vamos a aceptar que siga entrando. ¿Ya? Ahora que se junte. Entonces, chicos, importante, ¿ya? Pero no fue el primero Smith el que dijo, la hago ciencia y se hizo. No, antes de Smith fue la escuela mercantilista, la fisiocrática y la clásica de Smith, las cuales ya debatían que la economía no debía ser una disciplina, sino una Ciencia. ciencia. Ojo con eso. Adam Smith en el 76. Hasta el 76, durante miles de años, ¿qué cosa fue la economía? Un conocimiento netamente como Filosófico. derivado de la filosofía, pero un conocimiento como una disciplina. Y recién los últimos 245 años, o sea, desde 1776 en adelante, ¿qué cosa es? Ciencia. ¿Y a qué le llamo disciplina y a qué le llamo ciencia? ¿Cuál es la diferencia, profesor? Que una ciencia tiene un campo y sobre todo una aplicación en la realidad, ¿ya? Entonces, padre de la economía moderna o simplemente padre de la economía, el señor Adam Smith. Padre de la economía como disciplina. Xenofonte. Padre de la economía antigua. Xenofonte. Muy bien. ¿Y qué hizo Adam Smith, profesor, para ser considerado el padre de la economía, el padre o de la economía como ciencia? Su obra.
Riqueza de las, Naciones. Naciones. en la cual Adam Smith le dio todo lo que una ciencia necesita. Campo de estudio, campo de aplicación, que es la realidad, objeto de estudio, Estudio. métodos de estudio. Entonces la sistematizó en 1776 en su obra Riqueza de las Naciones. ¿Cómo qué? Él la sistematizó como una ciencia de qué, pero Ciencia. ciencia del trabajo. 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 Y es lo que vamos a explicar acá. Vamos a contar un poquito de la obra. ¿Cómo se llama la obra de Adam Smith? Riqueza de las. Naciones. ¿De qué nos habla esta obra? Creo que nosotros no debemos pensar mucho de qué nos hablas, porque el nombre ya dice todo. Nos habla de la. Nación. No, no exactamente una nación. Nos habla de la riqueza de las Naciones. naciones. Nos dice cuándo un país realmente es rico. De eso nos habla esta obra, así que mucho ojo, por favor, con eso, ¿ya? Entonces, veamos acá. Riqueza de las naciones. Él se pregunta, como ya un científico que es, en 1776, hace más de 240 años, se pregunta, ¿cuándo un país es realmente rico? Él se pregunta eso. Por eso la obra se llama Riqueza de las. Nación. Naciones. ¿Cuándo un país es realmente rico? Es lo que se pregunta el señor Adam Smith. ¿Cuándo es rico realmente un país? Recordemos que Adam Smith, por favor, también mucho tiene que ver el origen. Él es de lo que en ese momento se llama el Imperio Británico. Británico, que tiene amplias colonias en el mundo, ¿no? Pero en ese momento, no, él nace en el corazón prácticamente del Imperio Británico, en el norte de Londres, el norte de la Gran Bretaña, en Escocia. Allí nace. Y mucho tendrá que ver tal vez los enfoques que tenga, sí, ya. Pero tú sabes que un científico, cuando se hace una pregunta, ¿se responde de frente o se plantea hipótesis? Se plantea hipótesis. Se plantea. ¿Y esas hipótesis? ¿Qué son las hipótesis, chicos? A ver, ¿son las respuestas finales o qué cositas son las hipótesis? Son las investigaciones. A ver, no más que investigaciones, ¿qué cositas son las hipótesis? Son las posibles Posibles respuestas. Muy bien, posibles respuestas. Puede ser cierto, puede ser falso. Como si te preguntas, ¿mi enamorada me engaña? Si eres científico, sí, no, tal vez. ¿Con quién? Con tal, con tal, con tal. Puede que eso sea verdad, puede que sea mentira. Tú tienes que, es lo que hace el científico, Comprobar. comprobarlo, comprobarlo. Por favor, entonces, eso es lo que tenemos que entender, ¿no? Eso es lo que tenemos que entender, ¿ya? Importante, por favor, chicos, importante. Mira, hasta qué hora se nos está preguntando en el grupo, creo que está tratando de entrar. Ya se supone, les hemos dicho hasta el día miércoles, por favor, si vamos a hacerlo, va a ser desde las, igualito, 8 a 10, pero por favor, temprano, temprano, ya. Entonces, ¿cuándo un país es rico? ¿Cuáles son las hipótesis de Adam Smith? ¿Cuándo un país es rico? ¿Cuándo? Primera hipótesis. Cuando tiene recursos Muy bien, naturales. mucho oro. O sea, puede ser mucho Dinero. Dinero. Segunda hipótesis. Cuando el país, como han dicho ustedes, tiene muchos recursos Naturales. 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 Segunda hipótesis. Y tercera hipótesis. Un país es rico cuando produce. ¿Con qué produce? Con el Trabajo. Trabajo. Y como todo científico, chicos, el científico se responde de acuerdo a lo que cree o de acuerdo a lo que le dice las pruebas. ¿A qué se remite un científico? ¿A las pruebas o a lo que él piensa? Prueba. Prueba. A las pruebas. Puede que las pruebas no sean como a ti te gusta. No digan lo que a ti te gusta. Pero el verdadero científico objetivo, aún así las tiene que aceptar. ¿No? Por ejemplo, ahora si vemos lo que está ocurriendo en el tema de las elecciones, una de las fuerzas de choque en estas elecciones que hemos tenido, las pruebas se remiten a decir que no, efectivamente no hubo
Fraude. No hubo fraude. Irregularidades, sí, por todo lado ha habido sí, irregularidades, pero un fraude realmente que llegue a cambiar la elección, o sea, que hubiese ganado el otro, sí, no, no, eso no, no. Pero ellos serán científicos, a pesar de que no haya pruebas, o a pesar de que las pruebas que hay no demuestren fraude, no lo aceptan, serán científicos, tendrán un rol objetivo. Sí. ¿Tendrán un rol objetivo o no? A ver, chicos. No. No, pues, si hay pruebas que dicen no ha habido fraude, las pruebas, eso es lo que te dicen, y tú quieres que haya fraude de cualquier forma, pues tú te negarás a aceptar esas pruebas. Viva. Pruebas. En ese enfoque estamos hoy en día, incluso no estamos en un problema, por eso estamos en la crisis política. Y lo mismo Smith se va a preguntar. Y primera hipótesis, oro y dinero. Dinero. Es la primera Dinero. hipótesis, es la primera hipótesis, nos dice, ¿no? Un país es rico cuando tiene mucho oro y dinero, es lo que nos dice la primera hipótesis, ¿ya? De la riqueza de las naciones, ¿ya? Ah, ya, profe, o sea, cuando tiene mucho oro y dinero, ¿cómo es eso? Veamos. Y él no se responde de acuerdo, yo creo, no, él se responde, ¿qué me dice la prueba? Y la prueba es el estudio de un país que está al sur de la Gran Bretaña, si acercamos, ¿qué país es este? Está casito, al sur de Gran Bretaña, al sur de Francia. ¿Qué país? Londres. No, Londres está en Gran Bretaña, es la capital. Al sur, ¿qué país? Al sur de Francia y Reino Unido, acá. En la península ibérica, chicos, ¿qué país? A ver, tienes que saber eso. El país de ¿qué país? Hablen. El país de España. ¿Ya? ¿Qué país está, chicos? Acá. España. 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 Muy bien. Para esos años 1776, cuando Adam Smith está haciendo su obra La riqueza de las naciones, se dirige a España intelectualmente, no es que viaja, ¿no? Y la estudia intelectualmente, y se sabe que en ese momento, 1776, ustedes ya creo que están llevando historia, ya lo deben saber. Para 1776, el Perú y las colonias que tiene Perú en América, ¿ya son libres de España o todavía están bajo el poder de España? A ver. Para 1776. Todavía está en el... Bajo. Bajo. Porque ¿en qué año el Perú se independiza por Boca, ¿no? Por la Boca de San Martín. 1821. 21. ¿Y en qué año realmente es libre? 1824. 4. Y esto es casi 40. Esto incluso, con la obra donde hizo Smith en 76, es incluso 4 años antes de un gran evento también importante en la historia peruana, que ocurrió en 1780. A ver, chicos, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió en 1780? A ver, 4 años después de la obra de Adam Smith, ustedes saben en historia la gran revolución de Tupac. Tupac Amaru. Tupac Amaru, ¿no? Incluso antes que Tupac Amaru todavía escribió la obra. Y él se pone a estudiar a España, y España en ese momento es un imperio enorme, sí. Sus territorios van desde lo que hoy en día es Estados Unidos, el sur de Estados Unidos, esas tierras de California, San Francisco, Las Vegas, todo lo que es el país de, al sur de Estados Unidos, ¿qué país? Este país que estoy pintando. El país de México. Esto es Neta, colonia. México, México. Con el nombre del Virreinato de Nueva España, ¿no? Cuba, Puerto Rico y algunas otras islas de Centroamérica, aunque también los franceses e ingleses ya han empezado a apoderarse de esas islas, ¿no? Pero también lo más grande que tienen después de Nueva España es los virreinatos de Nueva Granada, que sería lo que actualmente es Colombia, Venezuela, esas zonas, y parte de Brasil. El virreinato del Perú, Perú. que es Del bien Perú. Ecuador, lo que hoy en día es Ecuador, Perú y Bolivia, gran parte. La capitanía de Chile y el virreinato que abarca Argentina, Uruguay y Paraguay
el virreinato del Río de la Plata. Esos son los territorios españoles en América. Y no contento con ello, los españoles en algún momento se llegaron a expandir en Asia, en el sur de Asia, hasta las Filipinas. En honor a su rey se llamó, el rey Felipe, en honor a eso se llamó las Filipinas. Ese es el imperio español. Pero para 1776 el imperio español es un imperio decadente, que está en caída libre, vamos a decir. ¿Por qué? Porque los españoles aplicaron la primera teoría. ¿Qué teoría? La riqueza de un país es el Oro. oro. Ellos fueron entonces, ¿qué cosa? Mercantilistas. Y es por eso que casi 300 años antes de esta época, ellos, en la época de Colón, de Pizarro, ¿qué cosa buscaban ambiciosamente, como si no hubiera un mañana? Metales. Oro. Metales, oro. Porque ¿cuál es la lógica del mercantilismo? Si tú consigues oro, metales preciosos, oro, plata, ¿no? ¿Con eso tú qué cosa vas a acuñar? ¿Qué cositas haces con el oro y la plata? Monedas. Joyería, moneda. Monedas de oro y plata, muy bien, lo acuño. Y con esas monedas yo puedo comprar lo que yo desee. Con el dinero yo compro lo que yo quiero. Quiero. Es lo que dice, por favor, la teoría del mercantilismo. Y los españoles lo aplicaron. Eso funciona, claro que sí, pero a corto plazo. A corto plazo, si tú tienes dinero, compras lo que tú quieras, efectivamente. Lo que Pero desea. los españoles se excedieron con esta teoría. Solo su economía era buscar metales Precios. preciosos. ¿Y por qué? Preciosos. Muy bien. ¿Por qué salió mal, profesor? ¿Por qué salió mal esta teoría de oro, dinero, dinero? En todo lo tengo que buscar oro y dinero. ¿Por qué salió mal? Porque ellos, claro que sí, en España o en todo lo que sería el imperio español abundaba el oro y el dinero, efectivamente. Muchas monedas de oro, de plata y en general de cualquier metal precioso. Pero lo que ellos han descuidado es lo más importante: producción de bienes y servicios. Bienes y servicios. Y la pregunta en este Bienes caso y sería: servicios. un país, una persona, más que un país, una persona, come las monedas de oro, come los dólares, come el oro en general o come los alimentos? Alimentos. ¿Comes dinero o comes bienes? Bienes. Viene. ¿Te Bienes. vistes directamente con el dinero o te vistes con los bienes? Con los bienes. De eso tal vez no se dieron cuenta los españoles en su momento, pero por eso lo malograron todo, por eso fracasó todo. Y en todo lo que está de rojo, efectivamente abundaba el oro, pero no había bienes y Servicios. Servicios. por primera vez en la historia se verá en el Imperio Español lo siguiente: no hay bienes y servicios, pero hay mucho oro. Por lo tanto, ¿qué le pasa al precio de los bienes y de los pocos bienes y servicios que hay? Se sube. ¿Cómo se llama ese fenómeno? Inflación. Inflación. Muy bien. Los españoles fueron de los primeros países que van a vivir la inflación. ¿Por qué cosa? Por haber aumentado en grandes cantidades el oro y El dinero. ¿Y por qué no hay bienes? Inflación. Todo estaba inflado. A un soldado le pagaban, digamos, su mensualidad 30 monedas de oro y eso alcanzaba para comprar un huevo y un pan tal vez. Y el huevo y el pan te lo comes en una, pero tu sueldo de un mes ya se fue. Eso no es nuevo ni en Venezuela, que está pasando hoy en día lo mismo, y a Perú le pasó. No es nuevo. Eso alguna vez le pasó. Por primera vez podemos decir al imperio español. Español. Entonces, Adam Smith observó que el oro y el dinero realmente serán la riqueza de un país. No. No. No, Cuando profe, él está no. observando, No. su ojo de científico está viendo que más bien España está sufriendo una Inflación. 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 En ese momento ni siquiera el nombre se conoce como tal, ¿no? Entonces, lo que le llama es una crisis económica, le dice el propio Smith, está sufriendo el imperio español. Así que el oro y el dinero es imposible que sean la causa de la riqueza de un país. Es como si yo un día te digo, te encierro en Cusco, está bien. Te voy a dejar con 10, 20 barras de oro, con 10 millones de dólares, pero voy a vaciar la ciudad de alimentos, de ropa. A ver, te pregunto, ¿servirá tu dinero cuando no hay bienes que comprar? No.
No. No. ¿Cuándo nomás sirve entonces el dinero? Cuando hay... ¿Qué cosa? Ahorro. Viene. No. Mira, ¿qué cosa? Cuando hay bienes, profe. Bienes y servicios que puedas o Tenerlos. que comprar. Si no hay bienes y servicios que comprar en un país, así que tengas millones de dólares, ¿vale? No No. vale. Porque el dinero tiene un valor cuando hay algo que Comprar. Cuando hay y si no bienes y hay nada que servicios. comprar, ¿vale ese dinero? No. 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 Entonces, eso se dio cuenta Smith, pero los españoles no se habían dado cuenta a tiempo y su imperio ya estaba en una decadencia irreversible. Y más bien todo el dinero que habían robado, todo el oro, mejor dicho, que habían robado los incas y lo habían transformado en monedas de oro, cuando ya no había comida en el imperio español, ya no había bienes y servicios, ellos ¿a quién le compraban todo ese dinero mal habido? ¿A dónde se iba a parar? A los países que producían bienes y servicios, que eran Francia, Alemania y el Reino Unido. Unido. Reino Si hoy Unido. día reclamamos dónde está el oro que han robado a México y a Perú y vas a buscar a España, no te van a enterar porque ellos no lo tienen ese oro ni dinero. Ese oro y dinero los españoles se lo han dado ¿a quién? ¿Quién te dije? A los A Francia, Alemania. y al Reino Unido por no morir de hambre, por no quedarse sin productos, porque ya no había comida, ya no había ropa. ¿Quién tiene? Inglaterra que nos venda, le pagaremos con todo el oro que hemos robado, con todo el dinero. Y así se acaba, ¿no? Entonces, Adam Smith se responde la pregunta. ¿La riqueza de un país es el oro y el dinero? No. 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 Ese es el valor del trabajo. No. Muy bien. ¿La verdadera riqueza es aquello que pueda satisfacer? Ser. Satisfacer. Sea. Y si no satisface, porque el dinero directamente no satisface nada. No te puedes vestir, no puedes comer. ¿Qué cosa es lo que satisface? Aquello que yo compro con ese Nero. que voy a comprar comida, no sé, servicios, es lo que satisface. ¿Ya? Entonces, espera un ratito. Vamos a... Muy bien. Entonces, en ese año, en el 76, Smith observa eso y él moría poco después, pero él ya pronosticaba que España tarde o temprano ese imperio se iba acá. Claro que sí. ¿Por qué? Acabar. Por sus políticas eco. No. Económico. Económico. Por cómo administra sus Sus recursos. Recursos. Los Y recursos. eso no solo le pasa a un país, eso le pasa también a una A persona, todo. a todo. A todos. ¿Cómo administras tus recursos? Que tú ya sabes cómo son tus recursos. ¿Son abundantes o son pocos? Muy escasos, pocos. Dependiendo de la producción, No, en general, si hablamos en economía, los recursos siempre son Escasos. Escasos. escasa. Escasos. ¿Cómo administras tus recursos que son escasos? Ya lo sabes. De acuerdo a eso será tu caída o tu, podemos decir, triunfo como De persona, triunfo. como país. Como persona, como país. Porque como persona, si tú no sabes administrar tu tiempo, que es uno de los recursos más importantes que tiene cada persona, que es el tiempo, entonces lo echaremos a perder y a futuro nos veremos fracasados. Vamos a decirlo, Fracasados. ¿no? Si no sabemos administrar ya también como ciudad nuestros recursos, que pueden ser no abundantes, sino más que otros países. Jamás en economía podemos hablar, tenemos recursos abundantes económicamente. No, lo que sí podemos decir, tenemos más recursos que otras Naciones. naciones. Eso sí podemos decir, pero decir que mis recursos son abundantes, nunca se acaban, eso no. Ningún país tiene recursos abundantes que nunca se acaban. Eso sí, mejores o más recursos que otros, sí, ya. Entonces, lo último que le falta a España, ya que su política económica está mal, y por eso sí o sí va a caer porque ha administrado mal sus recursos, porque el oro y el dinero que tanto ha robado de las colonias, efectivamente le ha servido, pero a corto plazo, y se ha dado el festín a corto plazo, ya le está llegando el oro, solo un golpecito mínimo falta, y en 1805, el país vecino de España, ¿qué país está acá? Vecino,
porque Inglaterra está al norte, ya, pasando el mar de esta zona. ¿Qué país vecino está al lado de España, al este de España, el de verde? Voy a pintar. ¿Qué país? A ver. No. Francia. Francia. En 1805, un megalómano enano, así lo recuerdan, dicen, ¿no? También llamado el ogro de Ajaccio, también llamado el hombre que nunca dejó de ambicionar, el hombre más ambicioso le llaman de la historia, y por eso mismo cayó, pero a la cabeza de este francés, vamos a llamarle ilustre, ¿no? Históricamente, ¿cómo se llamaba? Ilustre. ¿Ya cómo se llamaba este ilustre francés? Pues estoy preguntando, ¿cómo se llamaba? Napoleón. Napoleón Bonaparte. Los que están en ordinario deben saber eso al 100%, ¿no? Napoleón. Napoleón Bonaparte, ¿no? En 1805 invade la península ibérica, donde está el país de España. África. España, papá, España, estamos escuchando rato. España. A ver, ya. Sí, vamos a aceptarles por último, ¿ya? Invade a España en 1805. Napoleón invade a los españoles, ¿ya? Estamos dibujando. España y todo su imperio, el llamado Imperio Español. Ñola. Español. Sus colonias. Entre esas colonias, ¿qué colonia está? Nuestro país, el Perú también está en ese momento como su colonia, ¿ya? ¿Y quién le invade, te dije? ¿Qué país le invade? Chicos, dijimos. ¿Qué país le invade? A ver, hemos dicho hace ratito. Francia. Francia. Con la invasión Francia. francesa, muy bien, muchas gracias por responder. Siempre respondo, a veces yo estoy hablando con la máquina, siempre es bueno que respondan, gracias. Con la invasión francesa, España, lo último que necesita, porque al invadirle Francia, todos los grandes revolucionarios de América empiezan a decir, es nuestra oportunidad, y empiezan a Independizarse. Y así para 1824, solo a casi 20 años después de la invasión de Napoleón a España, España perdió todas sus Cosas. Colonia. todas sus colonias. Y con esto podemos decir que Adam Smith tenía razón. La riqueza de un país es el oro y el dinero. No. 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 Y el propio libro Riqueza de las Naciones. No. No. El otro, recursos naturales. La mayoría, eso es la riqueza de un país, profesor. Pero aquí un ejemplo lo mata todo. Hay un país minúsculo entre Francia y Alemania hoy en día llamado Liechtenstein. Cerca ahí también está Luxemburgo. Son pequeños, eran del tamaño de una provincia peruana, chiquitos. Y el Perú es enorme con su Quesa. riqueza económica o natural. Riquezas. Natural. Natural. Ya. Pero ¿quién vive mejor? ¿Todo el Perú con sus enormes riquezas? ¿O No. los alemanes o los en esta zona, los europeos del Luxemburgo, con su pequeño país? Los burgueses. Los de Luxemburgo, los alemanes. Pero si, profe, Alemania no tiene mucho recurso natural. ¿Pero por qué ellos viven mejor? Económicamente son más ricos y nosotros tenemos muchos recursos y vivimos mal a veces. ¿Por qué? Porque el recurso natural es necesariamente riqueza económica. A ver, chicos. No. No. El recurso natural no necesariamente es riqueza económica. Y, profe, ¿cuál es la diferencia, pues, entre riqueza económica y ser rico naturalmente? Rico naturalmente es que tú tengas muchos suelos de cultivo, muchos terrenos, amplios terrenos de cultivo, buen clima, buenos ríos. Eso es rico naturalmente. Sí. Y el rico económicamente es ese que sabe administrar sus recursos. Sus bienes, sus recursos. Sus bienes, sus recursos. Y el rico económicamente, así como sabe administrar sus recursos, también podrá satisfacer adecuadamente sus necesidades.
Y para muestra un botón, el propio botón que dio Smith, la India, naturalmente rica, acá está, en Asia, rica, fuerte, poderosa, grande la India, rica naturalmente sí, porque tiene, podemos decir, los mejores terrenos de cultivo del mundo, los mejores climas, todo se producía en la India, naturalmente hablando, ¿no? Salían los mejores productos en cuanto a la producción agrícola, la India. Pero la India fue invadida por los ingleses, por los portugueses, y todas esas riquezas, ¿quién se lo llevó? Estos europeos que lo invadieron. El propio Smith concluye y dice, más bien, esos países que naturalmente son ricos, más bien son producto o son objeto de la invasión de otros Países. países. ¿A dónde vamos con esto? Si tu país es rico, naturalmente, si tú no sabes cuidar esa riqueza, no lo sabes administrar su naturaleza, desearás nunca haberlo tenido. ¿Por qué? Vas a ser objeto de invasión. Y eso le está pasando también a otro país, a Venezuela. Venezuela tiene una riqueza natural, podemos decir, es uno de los mayores pozos Petroleros. del mundo, ¿no? Petroleros del mundo. Riqueza natural hay, pero riqueza económica hay hoy en día. La gente satisface adecuadamente sus necesidades, vive bien. No, No. lo malgastan. No, no es ni eso ni tanto que lo malgastan, sino que ese recurso natural que tiene es objeto de la ambición de otras Naciones. y están Naciones. haciendo lo que sea para conseguir ese recurso natural, ese petróleo. Por eso el propio Smith dice, no, más bien esos países que tienen mucha riqueza como la India, natural, mucha riqueza natural como Perú, mucha riqueza natural como la misma China, lejos de ser ricos económicamente, solo lo son naturalmente, son invadidos por otros Por otro. Países. Entonces la pregunta ¿es malo tener riqueza natural? No, no es malo. Pero No. No es malo. no sepas, Dependiendo cómo lo administres. ahí la La respuesta. administración Saber de esos administrar. naturales. Porque si el Perú supiera administrar sus recursos naturales, sería un país tanto Rico. natural como Rico. Rico. económicamente rico. ¿Naturalmente somos ricos? Sí. Sí. Somos Sí. Económicamente. No. ¿Por qué no eres rico económicamente? Porque no sabes. Porque no sabemos Administrar. Los recursos naturales. De eso nos habla el propio Adam Smith en su obra Riqueza de las Naciones, ¿no? ¿Ya? Muy bien, esas partes quiero que entiendan. Esas partes, muy bien. Entonces, su tercera hipótesis, lo que le está pasando a su propio país, al Reino Unido. Producción Limitada. ¿y qué más? Producción y trabajo. Transporte. Trabajo. 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 Muy bien, así fuerte, fuerte, fuerte. Muy bien. El Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, así se llamaba en ese momento, el nombre completo, es este país. Al norte de España y Francia, ¿verdad? Al norte, ya, muy bien. Que España era verde, entonces vamos a pintar esto de color al Reino Unido azul, ¿ya? Efectivamente le cae mejor el color azul porque fue la reina de los mares en su momento. Y Francia es de color verde. El Reino Unido llegó a América 100 años después que los españoles. Y los españoles le habían dejado las partes, podemos decir, menos ricas naturalmente, o las partes en las que no se encontraban muchas minas. Y ellos crearon las 13 colonias. 13 colonias. Habrán escuchado, los británicos, los ingleses, ¿no? Las 13 colonias. Pero justo en el año que Adam Smith está escribiendo la obra, ¿en qué año? 1776. Justo en ese mismo año, y se recuerda este año, este mes de julio, esas 13 colonias, ese año, 1776, el 4 de julio, comenzaron su revolución. Revolución. Muy bien. Sí, Y las 13 revolución. colonias en los años Revolución. venideros se convertirán en el país que hoy en día es el más poderoso, ¿no? Esas 13 colonias fundadas por los ingleses, pero que se rebelaron contra los mismos ingleses y los votaron a los ingleses, se convirtió hoy en día en Estados Unidos. Estados Unidos. Y ese era el tamaño que tenían cuando los dejaron los ingleses, pero en el tiempo ellos fueron
creciendo y se apoderaron del continente de Costa Rica. de Costa Rica, no, Costa de Rica. de costa, no de Costa Rica, no, de costa a costa. Tienen Costa, salida costa. al océano Pacífico y al océano Atlántico, e incluso a un territorio ex español que era grande, México, le quitaron gran parte de su Territorio. Victoria. y ese es Estados Unidos, ¿no? Pero hoy día no vamos a hablar tanto de Estados Unidos, pero ¿sabes quién lo ha fundado? ¿Quién lo ha fundado? ¿Quiénes fueron los primeros en colonizarlo? Los Los ingleses. 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 Muy bien, pero ahora vamos a ver qué es lo que hicieron los ingleses cuando los han votado los estadounidenses. Ellos se quedaron con el resto del continente norteamericano, con Canadá, ¿ya? Con Canadá. Pero los ingleses, que sabían que no había mucha riqueza en esas zonas, riqueza natural, ellos dijeron, no podemos depender de la riqueza natural, ¿qué hacemos? Entonces vieron, tal vez por consiguiente, se adaptaron a producir, a fabricar bienes, ¿sí? Servicios. Servicios. Porque solo los bienes y servicios les iban a permitir a ellos ser ricos. Y ricos realmente, no como los demás ricos de mentira, ¿no? Produjeron bienes y servicios los ingleses, entre ellos productos que los propios españoles tenían en sus narices y que jamás le dieron importancia. Un producto muy, muy, que salvó al mundo de la hambruna. Producto peruano. ¿Qué producto? Y otro de México, también importante. ¿Qué La producto? papa. La papa de Perú y de México. El maíz. 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 Eso Maíz. los ingleses sí lo han observado, han dicho, ahí está la riqueza. Y de paso hay otro producto todavía, el tomate, el cacao, que nunca le han dado importancia a los españoles, Aguacate. pero el aguacate también, poco menos, principalmente papa, maíz y cacao. Eso le dieron importancia a los ingleses. En su tierra no lo podían producir porque su tierra era no era pues productos, pero buscaron los territorios donde sí podían producirlos. Alquilaron a los norteamericanos, cerca a Canadá, y ellos producían alimentos. Ellos no buscaban Alimentos. oro ni plata. ¿Qué cosa producían? Bienes y Alimentos. alimentos. ¿Qué cosa? Pero es eso, bienes y Vicios. Servicios. Bienes y servicios. Servicios. ¿Y quién le va a comprar esos bienes y servicios cuando estaba muriendo de hambre, pero tenía mucho oro, pero no tenía alimentos, no tenía bienes y servicios? ¿Quién le va a comprar eso a los ingleses? ¿Quién le compró? Hace rato te dije. A ver, ¿quién le compró a los ingleses todos los bienes y servicios que producían? ¿Quién le compró? Porque se estaban muriendo de hambre en un momento, ya no había comida, había mucho oro y plata en ese imperio, pero no había alimentos, no había bienes y servicios. ¿Qué país? España. 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 Todo el oro y plata que España. había robado a los mexicanos, España se lo pagó, se lo dio a los A los ingleses. Ingleses. Y los ingleses, yo te diría, robaron ese oro y plata a los españoles o los tuvieron con estrategia. Como estrategia. Una estrategia. Simplemente con Ya. Venta. compra y venta. ¿Ya? Muy bien. Con ese oro, no solo los ingleses, otro que le ha hecho la jugada a los españoles son los franceses también. Ellos, lo mismo. La misma teoría. Producir bienes y servicios. Los dos estaban en esa idea. El resto de países, como que oro, plata estaban, ¿no? Recurso natural, no se definía. Pero Smith ya está escribiendo. La riqueza de un país es mejor dicho, la Producción. La producción. ¿De qué cosa? ¿De dinero o de objetos que me van De a satisfacer las necesidades? De bienes y servicios. De bienes y servicios. De bienes y servicios. De aquello que pueda satisfacerme las Necesidades. Necesidades. no de aquello que aparentemente me satisface, como es el dinero de mentira, ¿no? El dinero lo que sirve solo para comprar algo que sí satisfaga realmente. Entonces, eso, chicos, lo vio Smith y los ingleses lo vieron, ¿no? Después los franceses también, y después van a copiar eso los alemanes. Los que nunca van a copiar esto van a ser los españoles, ¿no? Ya. Pero con esas teorías, ellos ya tenían mucho oro y dinero. Inglaterra y Alemania.
Inglaterra y Francia, mejor dicho. ¿Qué hizo Inglaterra? Ese dinero lo tengo que invertir, todo este oro lo tengo que invertir. ¿Y en qué invirtió? En algo que marcará el cambio en la historia venidera. Ustedes habrán escuchado alguna vez, yo estoy seguro, la gran revolución industrial. Industrial. Fue empezada por los ingleses, esta revolución, después lo harán los franceses, los alemanes, pero todo eso lo harán ellos con el dinero de ¿quién? ¿Con el oro de quién? De Sudamérica. Ya, de Sudamérica, De los pero españoles. de los españoles, ¿no? Porque es Españoles. oro que después de los españoles, como dicen, nadie sabe para quién trabaja. Trabaja. Nadie sabe. Los incas, ¿para quién sacaban todo eso? Para los españoles. Los españoles, ¿para quién? Para los Ingleses. y los ingleses. Al final, todo el conocimiento que tuvieron llegó a caer en manos norteamericanos Americanos. de los Estados Unidos. Nadie sabe para quién trabaja. Entonces, pero la cosa es que ellos empezaron la gran revolución industrial. ¿Qué cosa es la revolución industrial? Es la época en la que las grandes máquinas lo que hacen es producir en grandes Cantidades. cantidades. Porque en ese momento Inglaterra ya lo ha captado, ya se dio cuenta. Solo las máquinas producirán grandes cantidades de bienes y servicios. Entonces yo por siempre voy a tener que vender bienes y servicios con estas grandes máquinas. Y por eso, lo que tal vez antes un trabajador hacía 10 camisas, 10 pantalones en un día, sus grandes máquinas hacían 100, 200, y eso todo lo vendían y tenían oro y dinero. Se quedaban con los bienes, se quedaban con el oro y dinero. Esa era su política de los ingleses, ¿no? Pero cuando ya había mucho oro, mucho dinero, demasiado oro y dinero ya, hasta para aburrirse, y también había bienes y Servicios. ¿podrá haber inflación en ese escenario donde hay mucho oro y también hay muchos bienes y servicios? ¿Podrá haber inflación? A ver, chicos. ¿Podrá darse la inflación en ese escenario? Hablen. ¿Sí o no? Hay mucho oro, Sí se puede dar. pero también hay muchos bienes y se puede. servicios. Por el trabajo, estaban perdiendo trabajo, por eso se le llama revolución industrial. Ya, Las personas ya no tenían trabajo. Correcto. Pero ¿les podrá pasar lo mismo con los españoles? ¿Una inflación por culpa de escasez de bienes y servicios? No, porque ellos tienen mucho oro, pero también tienen muchos bienes y servicios. Vicios. Todo está equilibrado. Entonces, no les podía pasar eso de la inflación a ellos en ese momento. Y como había tanto oro, pero también tanta producción, ellos, no contentos con eso, comenzaron a expandirse, ¿no? En África, no contentos con sus territorios ya en América del Centro, se apoderaron de lo que hoy en día se llama las Honduras Británicas, Belice. Algunas islas en América del Centro, por ejemplo, Jamaica. La Guyana inglesa, ¿no? En América del Sur. Acá sí se pasaron ya. De norte a sur se repartieron a, ¿qué continente es este? ¿Qué continente? ¿Corea? No. ¿Acaso Corea es continente, señores? ¿Qué continente? Al sur de Europa, chicos. Ah, sí. No. África. El continente africano. Ah, Africano. Así se lo agarraron los ingleses. Del norte hacia el sur. Ya. Muy bien. Su territorio. Se lo han repartido como un pastel. Luego, lo que más ansiaban siempre todos los europeos desde que lo descubrieron, Colón quería llegar ahí, los portugueses llegaron pero nunca pudieron conquistar ese país, los franceses también intentaron, pero el que lo logrará será apoderarse de la joya más rica del mundo. ¿De qué país? Hacia China. Antes que China, del país el más rico, natural. La India. La India. Finalmente los ingleses sí podrán apoderarse de la India, ellos sí. Se apoderarán a balazos, los matará la gente, todo, se apoderarán, ¿no? No contentos con apoderarse de la India, quieren también su porción, su tajada, en el país más poblado del mundo. ¿Qué país? China.
Ellos Sí, saben no, que es imposible matar a tantos chinos porque son cantidad los chinos, ¿no? No los pueden matar, eso sí, pero sí quiere un pedazo de China y se apoderará de la provincia de Hong Kong. ¿Ya? Se apodera. Le quitan en una guerra junto con Francia, bombardean a los chinos y les quitan su territorio. Hong Kong, el cual le han devuelto hace 25 años aproximadamente, recién le han devuelto, y esto está pasando en 1800. No contentos con tener ya prácticamente territorios en todas las partes del mundo, quieren su propio Continente. 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 se apoderan de este continente, ¿cómo se llama? Prácticamente el continente completo, ellos se lo agarran ya no un país, sino un continente completo. ¿Qué continente, chicos? A ver, ustedes saben esto. Oceánico. La Oceánica. no, Oceanía. Oceanía, donde está Australia, Nueva Zelanda, islas de Tasmania, todo eso, su propio continente. Ese era el imperio Británico. en su máxima expansión, donde la riqueza nunca se acababa, donde el dinero oro venía, pero así como venía dinero oro, también viene sí, Servicios. Servicios. Bienes y y servicios. este es el imperio más poderoso de toda, y el más grande de toda la Isla. de toda la historia. El imperio español, que también fue grande, no llega a alcanzar estas dimensiones. Si tú unías todas esas porciones de azul, era un continente completo, el imperio británico, ¿no? Pero hay otro país que no se ha querido quedar atrás. ¿Qué país? Camilo, estoy pintando. Ya saben qué país es. Al sur ya de Reino Unido. Un enemigo histórico también de Reino Unido y de España. Francia. El imperio francés, ¿no? Los franceses tampoco se han querido quedar atrás, así que se apoderan de algunas islas en Centroamérica, se apoderan de lo que hoy en día sigue siendo su colonia, la Guyana francesa, no sigue siendo su colonia hoy en día, en América del Sur. Y como decían, toda potencia que se respete debería tener su colonia, ¿dónde? ¿Continente? Africano. En África. Y si los ingleses se han agarrado a África de norte a sur, los franceses se agarrarán a África de este a oeste. Ya, así se agarrarán a África. Se lo van a partir como si fuera un pastel entre europeos. ¿Ya? Se agarran África. Después también quieren una porción en Asia y se apoderan de una tierra que está entre China y India, lo que se llama la Indochina, que hoy en día le conocemos como Vietnam. Algunas otras islas en el sur asiático y algunas islas en Oceanía, el segundo imperio más grande. Y poco después a ellos les han imitado otro país, más allá de Francia, otro país, Alemania. y lo mismo, se apoderó de colonias en África, ¿no? Así era el mundo, o sea, les solo han agarrado todo, ¿no? Por pedazos, ¿no? Y el único país que les ponía su par en América, estas potencias, era Estados Unidos. Pero aún así, en una guerra en esos años, en 1900, entre Inglaterra, Francia y Estados Unidos, sí o sí de lejos le ganaba Inglaterra o Francia a Estados Unidos. A pesar de que Estados Unidos era rico en ese momento, no era poderoso militarmente. Todavía tenía mucho que desarrollarse, ¿no? Era grande todo, pero estas eran las potencias. ¿Y por qué hoy en día ya no son las dominantes? Sí son ricos, pero no son dominantes hoy en día. Porque lo único que podía matarles estas y el poder que tenían era que estas tres se peleen entre ellos. Entre ellos. Y se pelearon en la Primera y Segunda Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, Reino Unido, Francia contra Alemania. En la Segunda Guerra Mundial, y es definitivo, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial otra vez se agarran y los tres son tan poderosos que, como dice, el choque de tres gigantes hará que los tres gigantes se caigan. Y tras la Segunda Guerra Mundial, solo así pudo perder sus colonias,
¿no? ¿Cómo se llama? Inglaterra, después de la segunda. Y lo mismo Francia, pero Francia es más sangriento todavía, perdió, solo ha dejado una colonia hoy en día Francia, en algunas en Centroamérica y otra, la Guyana Franca. Así, y se puso a la cabeza del mundo aquel, como dice, ganancia de, mejor dicho, a río revuelto, ganancia de pescadores. Cuando estos se están matando en Europa, alguien se va a levantar y se aprovechará de la situación y se pondrá a la cabeza del mundo como la nueva potencia. ¿Quién? Estados Unidos. Estados Unidos. Si estos tres Estados Unidos. nunca se peleaban, hoy en día el poder seguiría estando en Europa con ellos, ¿no? Entonces, de eso nos habla. Entonces, pero en final Estados Unidos también aplicó la misma teoría que aplicaron los ingleses para ser ricos. Un país es rico siempre y cuando haya producción de ¿qué cosa? De bienes y servicios. De bienes y servicios. Y eso solo se hace con el T. Con el trabajo. Con el trabajo. Entonces, en conclusión, el señor Adam Smith dice al final, un país es rico un país cuando produce bienes y servicios. Servicios. Y a veces la gente está mula. Los latinoamericanos que ya hemos sufrido la inflación con el Imperio Español, que no entendió esa teoría. Perú, por ejemplo, en su momento no entendió. ¿Y qué cosa más bien pensó? A pesar de que ya se lo ha comprobado históricamente España que fracasó. Perú en el segundo gobierno de Alan García pensó que la riqueza seguía siendo el dinero. dinero. Y pues con el dinero se puede todo. ¿Qué es lo que hizo? Emitió dinero como si no hubiera un mañana. Emitió dinero en cantidades para comprar lo que ustedes quieran. Es lo que hizo Alan García, lo cumplió al final, cumplió. Él dijo, todos van a tener trabajo en el gobierno, sí. Y emitía dinero, pero la gente no producía bienes, ¿sí? Servicios. Y por eso se dio la inflación en el Perú en su momento. Por eso te digo, esto lo ha vivido España y el Perú lo ha vuelto a vivir, eso que lo ha vivido en su mismo territorio. ¿Por qué? Porque chicos no sabemos aprender la verdad. Alan García emitió millones de millones, pero no había bienes y servicios. ¿Y qué cosa crees que va a pasar cuando no hay bienes y servicios, pero hay millones de dinero? Inflación. Inflación. Y eso le pasó al de Alan García. No solo a Alan García, como cada latinoamericano le gusta revivir su historia. ¿A quién más le ha pasado? ¿Le está pasando? Venezuela, venecos. Venezuela. Y también le está pasando, como nos gusta revivir la historia, lo malo de la historia, a Argentina. Argentina. Esto no debería pasar. ¿Por qué? Porque esto ya lo vivió el Imperio Español, del que alguna vez fuimos parte, pero aún así nos aprendió y nos vuelve a pasar, ¿no? Entonces, Adam Smith concluye su obra, La riqueza de un país está en la capacidad ¿de qué? Producir. De producir Bienes y servicios. el trabajo. Y ahí está la microeconomía y todo. Entonces, ahora vamos. Es lo que les mostré acá. Entonces, a ver. El padre de la economía antigua, Genofonte. De la economía moderna o científica o Adam. economía. Adam Smith. ¿De dónde era? De Gran Bretaña. ¿De qué zona? ¿De qué zona? De Escocia. 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 Era el señor Adam Smith. ¿Ya? Ahora, riqueza de las naciones. La economía es una ciencia del trabajo. Ya te dije por qué. Porque produce. ¿Qué escuela fracasó en sus ideas? Los mercantilistas. ¿Por qué? Porque realmente se comprobó que ningún país es rico si tiene mucho oro y plata. Más bien vas a generar inflación. También la fisiocrática fracasó porque tampoco eres rico si tienes muchos recursos naturales. Porque si no lo sabes administrar, te vas a caer ahí. Y es por eso que hay países insignificantes, chiquitos, pero que viven muy bien, porque saben administrar los recursos. Y la escuela clásica de Smith, ¿qué decía? La riqueza de un país es trabajo y producción. El trabajo y la producción. muy bien. Es lo que dice la obra. Y ahora pasemos a conceptos de economía. ¿Cuáles son los conceptos de economía, chicos? Primero, es una ciencia social, no te olvides, que estudia los recursos escasos. Recursos escasos. Esto lo dijo el señor Raymond Barré.
Es lo que nos dice nuestro prospecto. La palabra para que recuerdes, ra, re. Vas a decir, ra, re. Raymond Barré. ¿Qué dice? La economía es una ciencia que estudia los recursos escasos. Desde este Escasos, concepto ya escasos. vamos a reconocer lo siguiente. La economía estudia el aire, los rayos solares. ¿Eso estudiar la economía? No. No. Solo los bienes y No. los recursos Recursos escasos. escasos. Eso dice Raymond Barré. Rarre vas a decir. Otro concepto. Es una ciencia que estudia las relaciones económicas y sociales. Esto lo dice Virgilio Roel en su política, en su escuela del Marxismo. Recuerda que el marxismo, o Carlos Marx, el fundador del marxismo, no por el apellido, es también el fundador del Comunismo. al menos el fundador ideológico del comunismo es Carlos Marx, ¿no? Y el propio Marx, por eso el otro día cuando hablaba el candidato, no soy marxista, leninista, no sé, de todo le han dicho ya. Pero el marxismo es lo mismo que decir prácticamente Comunismo. Mismo. ¿no? Y para ellos, la economía, porque también ellos hablan de economía, no es que no, también, ¿no? Exactamente para Virgilio Roel, que es un comunista marxista, dice que la economía es la ciencia que estudia las relaciones económicas y sociales, porque recuerda, ¿qué dice el comunista? Dice, mi casa, tu casa, o dice nuestra casa. Nuestra casa. Comunista dice, Nuestra. nuestra. Porque los comunistas no ven propiedad Privada. ellos que ven propiedad, como el nombre dice, comunal, Comunismo. propiedad conjunta, Comunismo. propiedad Colectiva. Colectiva. es lo que ven los comunistas. No hay tu casa, mi casa, su casa, no, nuestra casa de todos. Nuestra, es el del comunista. Y por lo tanto el comunista no ve el esfuerzo individual, sino ve que toda la economía funciona como una, dice acá, Relaciones económicas y sociales. cuando digo relaciones, me refiero a lo que va a ser uno, dos, o lo que hace el conjunto de la sociedad. Conjunto. Conjunto de la sociedad. Cuando hablo de relaciones económicas y sociales, muy bien, si lo hacemos en conjunto, lo conseguimos en conjunto, supuestamente es el comunismo. Y cuando hablo de una ciencia que estudia las relaciones económicas y sociales, estoy hablando de que lo que se obtenga será de cada uno o habrá una propiedad conjunta. Propiedad Eso, la conjunta. palabra clave es relaciones. Relaciones. ¿Quién habla eso? Virgilio Roel. Virgilio. Escuela del Marxismo. Marxista. por llamarle como Comunismo. Comunismo. marxismo, comunismo. Virgilio, por favor, Virginio, no, Virginio es tu compañero, por favor, ¿ya? Acá es Virgilio. Virgilio. Qué bien. Tu compañero es el Virgilio, ¿ya? Muy bien. Y la economía, el concepto, eso sí, todos están de acuerdo, es comunista, capitalista, lo que fueras, no sé, todo economista está de acuerdo, es una ciencia social que estudia los... ¿Qué cosita? Los Fenómenos económicos. Eso sí, todo el mundo está de acuerdo, eso sí, nadie más entrado, ¿no? Ya muy bien. Eso sí, todo el mundo está de acuerdo. Es una ciencia que estudia los fenómenos económicos. Por favor, chicos, ojo con eso, ¿ya? Pero acá veamos, es una ciencia social. Y cuando digo ciencia social, ¿eso qué quiere decir? Que la economía existe solo porque existen los Humanos, las relaciones. La sociedad. la sociedad, por eso, los Hombres. En cambio, si fuera como la geografía una ciencia natural, así el hombre sí lo estudia, pero el hombre no es lo principal, sino es uno más en la geografía. En cambio, en la economía, el hombre o lo que hacen los hombres
es lo que la economía va a estudiar. Estudiar. Estudiar también. Por eso es social, porque la base es que existan hombres que hacen actividades. En cambio, en la geografía, si no hay hombre, puede estudiar, ¿no? O si no estudio al hombre en la geografía, yo puedo estudiar a la montaña, al río, al lago. Porque hay una geografía humana y una geografía física, ¿no? En cambio, ¿hay una economía humana, una economía física? No, solo la economía está enfocada a la Humanidad. 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 Muy bien. Acá nos dice, ciencia social que estudia los fenómenos económicos. Deberíamos preguntarnos, ¿qué cosas son los fenómenos económicos, profesor? Los fenómenos económicos son las Actividades económicas que realiza el hombre. Actividades para satisfacer las necesidades. Las necesidades, y que de una vez te aclaro, debe cumplir con los siguientes dos conceptos mínimamente. Primero, que como dice el nombre, satisfaga una Necesidad. Necesidad. buscando Necesidad. Y segundo, que sea racional. Esas son las dos ideas principales que debe cumplir el fenómeno económico. Y en este momento yo quiero que diferencien de una vez cuál es la diferencia entre economía y cuál es la diferencia entre fenómeno económico, y también me respondan desde cuándo habrá economía y desde cuándo habrá fenómeno económico. A ver, una vez. ¿Cuál es la diferencia? La economía es el conocimiento, la economía es la ciencia. La ciencia que va a estudiar. ¿A qué cosa? Y a lo estudiado, ¿cómo se va a llamar? Fenómenos económicos. ¿Se han entendido el ejemplo? A ver, diría, conjunto de libros, conjunto de conocimientos, doctrinas, leyes, teorías. ¿Eso es economía o eso es fenómeno económico? Economía. Economía. La inflación, eso es Fenómeno económico. Cuando voy a comprar pan a la tienda, eso es Fenómeno económico. A ese fenómeno, cuando yo voy a comprar pan a la tienda, ¿quién lo estudia? ¿Cómo se llama la ciencia que lo estudia? Economía. ¿Entendido? Economía. Uno es el objeto de estudio y otro es la ciencia, el conocimiento que estudiará a ese objeto, o sea, actividad en este caso. ¿Entendido la diferencia, verdad? Sí. Y un concepto que también nos pone el prospecto es: la economía es la ciencia que estudia sistemáticamente las actitudes humanas orientadas a administrar los recursos que son escasos con el objetivo de producir bienes y servicios y distribuirlos para satisfacer las necesidades ilimitadas. Este concepto, por favor, chicos, está en su nuevo material CEPRU, así que es importante que ustedes siempre lo estudien, ¿no? Estos conceptitos, porque eso viene. ¿Quién dijo ese concepto? Es una ciencia que estudia sistemáticamente las actitudes humanas orientadas a administrar los recursos que son escasos con el objeto de producir bienes y servicios y distribuirlos. ¿Eso lo dijo en el libro? ¿Qué dice? ¿Quién? Triunfo. Eso nos puede venir en el examen, así que mucho ojo, ¿ya? ¿Qué más? Razón de ser de la economía. ¿Por qué existe la economía, chicos? ¿Cuál es la razón de ser de la economía? Por la Economía. A ver, ¿cuál? Hablen. ¿Cuál? La Dicotomía. La dicotomía. Dicotomía. La razón de ser de la economía es la dicotomía. ¿Qué es la dicotomía? Son las ilimitadas. Necesidades ilimitadas y recursos escasos. Y recursos escasos. Muy bien. Eso es. Ejemplo, mira acá. Esto es de un solo humano. ¿No? ¿Estás viendo? Este solo humano, por un lado, tiene muchas Necesidades. y por el otro tiene escasos recursos. Recursos. En este caso, en el dibujito, yo te pregunto, o en el caso del humano en general, como ser individual, ¿cuáles son los recursos escasos que tenemos? Mira. El dinero y el tiempo. Y en este casito que estamos viendo, este humanito, ¿qué necesidades ilimitadas tiene? Televisor, ropa, alimentos, Vamos a ese dilema. Quiero tantas cosas, pero me veo el bolsillo, me veo la billetera y no me
alcanza. No, no me alcanza. Eso, ¿cómo se llama? Dicotomía. Dicotomía. Dicotomía de la economía. Mía. Eso se denomina dicotomía de la economía. Y todo ser humano está atado a ese problema, podemos decir, y toda sociedad, no solo como un humano individual, sino como sociedad. Pero ahí sigue la mnemotecnia. Miren, ¿qué dices? ¿Qué dice? Diproefeco. Diproefeco. Dicotomía, problema económico, elección, fenómeno económico, costo de oportunidad. Dicotomía, ya estamos viendo. Muchas necesidades, pocos recursos. En el mismo ejemplito que ese sujeto que se va a llamar, digamos, Robustino, se va a llamar el joven. ¿Ya? ¿Cómo se va a llamar? Robustino. ¿Ya? Tiene muchas necesidades y tiene pocos recursos. ¿Qué es lo primero que hace? ¿Qué dice? Problema económico. ¿Qué es el problema económico, profesor? Preguntas, también llamado escasez. ¿Qué producir? ¿Cuánto producir? ¿Cómo producir? ¿Para qué producir? Ejemplo, si se ha dado cuenta que tiene muchas necesidades y pocos recursos, ¿qué es lo que hará? Como todo humano racional, ¿qué es lo primero que va a hacer? Ante un problema, Preguntarse. preguntarse. Estás viendo ahí. Preguntarse. Se preguntará. En este caso no se va a preguntar qué producir, sino se va a preguntar ¿cuál debo comprar? ¿Qué es lo que debo hacer? Porque él tiene, mira, que quiere comprar televisor, ropa, alimentos, matrícula, pero tiene 10 soles. Y él se preguntará respecto a eso. ¿Cuál compro? ¿Cuál me conviene? ¿Cuál no me conviene? ¿Esto va? ¿Esto no va? A ver, si compro esto, ¿cuándo podría? Entonces, las preguntas se llaman... ¿Cómo? Problema económico. Problema económico. Problema económico. ¿Por qué, chicos? Ustedes yo les voy a pedir siempre hagan esa relación, siempre tienen que relacionar así. Todas las preguntas que se hace una persona, no solo en economía, siempre se denomina Problema. Problema. siempre se denomina, un ratito. Están viendo la pantallita de la diapositiva, ¿no? ¿O no? Sí, profesor. Muy bien. Siempre se va a denominar problema, ¿ya? Luego, pero el humano no siempre se va a preguntar, porque imagínate que tenga hambre y me pregunto, ¿cuál plato elijo toda la vida? Me dice, pero no, me muero, me dice eso. Se pregunta para hacer una elección. Una elección. Y eso es lo que nos hace racionales al hombre, porque el animal también tiene lo mismo, tiene necesidades ilimitadas y pocos recursos. El animal, un león, una gacela, no se tiene lo mismo. Pero la diferencia con el animal y el hombre es que el hombre todavía lo piensa, el hombre todavía lo está Razonando. mientras se pregunta, mientras está La elección. está razonando. En cambio, el animal, directo de su dicotomía, salta a resolver. Instintivamente, si piensa, si es estratega el animal, solo es instintivamente. En cambio, el hombre, si es estratega, si piensa, se pregunta, eso es racional. ¿Ya? Se pregunta, ¿qué ha elegido esta personita? Se ha preguntado, ¿qué ha elegido? A ver, ¿qué cosita ha elegido? Alimentos. Costos de oportunidad. Costos de oportunidad. ¿Qué ha elegido? ¿Qué voy a Alimentos. consumir? Alimentación. Voy a consumir alimentos. Ojo, no sé por qué confunden costo de oportunidad con elección. Ahorita vamos a ver, ¿ya? ¿Qué ha elegido? Los Alimentos. Yo les pregunto, ¿con pensar y con decir quiero alimentos, ya tengo los alimentos? Cuando dice quiero a esa flaca, ya lo tiene esa flaca, quiero a la chica, quiero a No. No, Solo no. está haciendo una elección. ¿Qué es lo más importante después de esto? Exacto. El fenómeno económico. El fenómeno económico. La actividad que harás para satisfacerla. Necesidad. ¿Qué hago para satisfacer esa necesidad de alimentos? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué actividad en este caso? Mira. Cocinar. Cocinar. Eso es, por favor, el fenómeno económico, actividad para satisfacer las necesidades. Luego está finalmente el costo de oportunidad, podemos analizarlo. Tanto aquí lo podemos analizar como lo podemos hacer en cualquier parte del costo.
¿Pero qué es el costo? Lo que se deja, lo que se sacrifica. Sacrifica. Costo no es lo que tú has elegido, costo es lo que tú has Dejado. Ejemplo, si yo quería televisor, ropa, alimento, matrícula y he estado y después he conseguido los alimentos, ¿cuál es mi costo de oportunidad? Mi elección ¿Qué? es los alimentos. Televisor, ropa y matrícula. Muy bien, eso es costo de oportunidad. Lo que dejas, lo que estás sacrificando. Lo que estás sacrificando. A eso se llama costo de oportunidad. ¿Entendido, chicos? Ya, a ver, profe, otro ejemplo ya. Si tú tienes, a ver, joven, digamos, 3 opciones. Estar con la señorita Andrea, Julia y Juana. Ya. Y tú eliges a Julia. ¿Cuál es tu costo de oportunidad? A ver. ¿Que pierdes a las dos chicas? Andrea y Julia. Andrea. ¿Y por qué pasa eso? Porque todo chico es fiel y no podría estar con las 3 al mismo tiempo. Y porque lo que en este caso es escaso, ¿cuál es? El tiempo. 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 El tiempo. ¿Podría estar con las 3? Tiempo. Podría estar con las No. 3 al mismo tiempo, no puede. Y aparte por sus principios, que es los varones siempre son fieles, los chicos. Claro. No podría estar, son Ya fieles, quisiera. ¿no? Con una Sí, chica, ya Toda la quisiera. vida. de 3 chicos, lo pensará, dirá, no me gusta perder nunca. Los 3 tal vez va a decir, ¿no? No sabemos, ¿no? Pero el joven va a decir, no, uno de los 3. Entonces, eso es, chicos, vamos a repetir ahora sí rápido, ¿ah? Ya se lo han aprendido. Vamos a hacer aquí, aunque sea una práctica. Miren. La mnemotecnia va a ser diproefeco. ¿Cómo va a ser? Diproefeco. Mira. Rápido. ¿Qué es di? La razón de ser de la economía. ¿Cuál es la di? Dicotomía. Ya, una personita, un sujeto tiene muchas necesidades, pero tiene poco dinero, pocos Pocos recursos. Recursos. Pocos Recursos. es la dicotomía. Pero él tiene la opción, vamos a poner acá, A, B, C, D y E. Esas son sus necesidades, pero tiene 10 soles, nada más. ¿Ya? Dicotomía. Luego que le sigue la D. Problema económico. Problema económico. Como todo humano racional, ¿qué es lo primero que hará ante esta dicotomía? Pensar. Pensar. Y Preguntar. Preguntarse. Aparte de las preguntas, ¿cómo se llama? Preguntarse. O ver la necesidad que tiene. Muy bien. Y eso de preguntarse, ¿cómo se llama? Cuando dice, ¿cuál me conviene satisfacer? ¿Cuál me conviene? ¿Cuál no me... ¿Cómo se llama eso? Cuando se pregunta. Interrogante. Problema Problema económico. Pero no se va a preguntar toda la vida, ni se le acaba la vida. Tarde o temprano tiene que hacer una Elección. Una elección. Es lo que más Elección. me conviene, lo que menos me conviene. Lo que más te conviene. Lo que no le conviene. Bien, en este caso, del A, B, C, D, ¿cuál me conviene, digamos? Ustedes pongan cualquier letra. A. A. Ya. Esa sería mi elección. Pero así como he tenido una elección, he tenido algo que he dejado. ¿Cómo se llama lo que he sacrificado? Costo de oportunidad. Costo de oportunidad. ¿Cuál Costo sería de el oportunidad. Muy bien. ¿Cuál sería el costo de oportunidad acá? B, C, D, E. SDE. SDE. Ese sería el costo de oportunidad. Lo que he sacrificado. BCDE. Muy bien. ¿Entendido? Ya. Ambos son Sí, opuestos. profe. La elección es lo que más me Viene. y valga la redundancia, es lo que he Elegido. Elegido. Y ese costo de oportunidad también eran unas opciones, pero opciones que yo he Rechazado. pensado, dejado, tal vez no porque no me gusten, sino porque es lo que menos me conviene. Mira. Convencido. Entonces, así es la economía en general. Y la persona más, podemos decir, que sabe manejar bien sus recursos, suele siempre hacer que el costo de oportunidad sea lo menos Posible. y hacer que la elección sea lo más satisfactoria.
satisfactoria. Más satisfactoria, conveniente, rentable. Pues eso es, en esta parte está, en ese momento de la elección está ya pues el éxito, el que calcula realmente sus recursos y calcula cuál es lo que más le conviene. Pero ¿dónde está el fracaso? Cuando hago una mala, Inversión. no, en general mala, Elección. Elección. puede que yo haya elegido la opción A pensando que era la mejor, pero necesariamente será la mejor opción. No. No. Esto ya es subjetivo. Luego, pero con elegir no está resuelto nada. ¿Qué sigue? Debes Hacer. hacer. Muy bien, señorita, porque hasta acá he pensado, nada más. Debo hacer. El hacer, ¿cómo se llama en economía? La actividad que hago. ¿Cómo se llama? Fenómeno económico. Fenómeno económico, correcto, fenómeno económico es actividad para satisfacer la necesidad. En este caso, ¿cuál es la actividad si he elegido la opción A? Digamos, la opción A era una chica, Andrea. ¿Tendré que enamorar a Andrea? ¿Cómo? Llevándole regalos, rosas, flores. Y hay gasto. Y estamos en un fenómeno Económico. Económico. Pero efecto, el co también otra vez allá puede estar acá al final. El análisis, ¿ya? Uno que no es economista dice, ¿cuánto me ha costado enamorar a Andrea? Ah, él tiene que pagarle la cena, las rosas, peluches, no sé, y el hotel, no sé, él tiene que pagar. Pero uno, eso que no es economista, pero el que es economista va a decir, estar con Andrea me ha costado no estar con, o sacrificar a Berta, Carmen. Carmen, Juana. no, aquí está Diana. ABCD, Berta, Carmen, Dionisia y Eustaquia, digamos. No. ¿Ya? Muy bien, ¿no? Y todavía había una chica atrás, Robustina, se llamaba, también sacrificado. Muy bien. Entonces, es diprofeco, eso es de una persona. Ahora veamos de un país. De un país también hay diprofeco, también, y es lo que más estudian los economistas en la llamada Macroeconomía. macroeconomía. Diprofeco. Aquí está. Diprofeco. Ahora veamos, pero ustedes ya se lo saben, creo a estas alturas. La razón de ser de la economía solo es la DIA, lo que sigue es ya el resultado. Ya. A ver, rapidito. Di, ¿qué es di? Dicotomía. Dicotomía. Economía económica. Económico. Elección. Fenómeno económico. Fenómeno económico. Co. Costo de Costo oportunidad. Costo de oportunidad. Ojo, no sé qué estoy escuchando por ahí. Es elección. Por ahí he escuchado erección con R. Estoy escuchando. No. Elección, por favor, señores. ¿Ya? Ya, muy bien. Entonces, diprofeco. A ver, hagamos para un país, para una sociedad. Un país, digamos, ni siquiera un país, sino un poblado, una región, podemos decir, ¿ya? Necesita pistas, hospital, vacunas, tal vez podemos decir, ¿no? En esta situación en la que estamos viviendo. Vacunas, colegios, y siempre va a necesitar porque las necesidades son ilimitadas. ilimitadas. Limitadas. Nunca alguien te va a decir, ya no necesito nada, así nunca, jamás. Eso te dirá un espíritu, ¿no? Del más allá que ya no siente nada, un muerto, es un espectro, ¿ya? Porque el humano y los humanos en sociedades mientras vivan, siempre Necesitan. siempre. Necesitamos algo. Profe, y el más rico del mundo, ese necesita más todavía, más que el resto. También necesita. ¿No? Más todavía. Su ego, su ambición es más grande todavía, ¿no? Por ejemplo, Acuña es millonario, todo tiene. Quería más, pues, ¿qué quería ser Presidente. Presidente. y nunca ahora se estará buscando un profesor que le enseñe, ¿no? A orar bien, a hablar bien y volverá de 5 años, quién sabe, nos va a hablar mal, ¿no? Pero nunca va a estar contento.
Ya, igualito una sociedad quiere esto, quiere pista, todo, etc. Pero se mira los recursos y tiene millones, claro que hay millones de soles, pero incluso los millones de soles que tiene cada sociedad que genera con los impuestos, ¿le alcanzará para todas las necesidades? No. Ese millón o ese 100 millones se acabará en hospital y pista ahí en el mundo. Y eso, ya, más los robos que hacen, ya, ni siquiera. Esto es la Dicotomía. 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 Pero así como hay dicotomía, también hay después de la dicotomía, inmediatamente, como ser humano racional que somos, o como seres humanos racionales que somos, viene Preguntas. Los problemas. problema económico. Dice, ¿cuál me conviene? ¿Cuál elijo? Esto, aquello. Y en este caso nosotros nos preguntamos como sociedad y respondemos también como sociedad. Los encargados de responder esta parte son en el ámbito del sector público, en el ámbito de un gobierno, ¿ya? Los economistas. Junto con la propia sociedad en General. serán los que digan, a ver, cuál conviene, cuál no conviene. Y acá es lo que aparece, ¿no? ¿Cuál producimos? ¿Dónde producimos? ¿Cuánto producimos? ¿Para qué producimos? Y aquí participan no solo economistas, participan profesionales que ayudarán a responder cuál es lo que nos conviene para que tomemos una Decisión. decisión Una también llamada decisión. Elección. elección. Digamos, dicen los economistas, hay que producir vacunas necesitamos, sí o sí vacunas. Ya, es la elección. Acá mismo, si tú quieres, al final ya, pero al final analizaremos el costo, ¿ya? Pero la elección es Vacuna. y no necesariamente lo que más me guste, porque en ese momento me puede estar gustando más tener un colegio, si no es lo que más supuestamente yo creo que necesito, lo que más en ese momento me Lo que más conviene. conviene. Porque si el humano se fuera siempre por sus gustos, ¿cómo crees que esa señorita de unos 25, 26, jovencita, bonita, está con un viejo de digamos, 50, 60 años? ¿Porque es lo que más le conviene o es lo que más le gusta? Lo que más le conviene. Lo que más le conviene. ¿Y el costo de esa chica cuál es? No está, digamos, con un jovencito como. Entonces, eso es, por favor, chicos, ¿no? En este caso, lo que más nos convenía eran las vacunas, porque no se va a morir la gente. ¿Ya? Y con decir ya queremos vacunas, ¿ya está? ¿Ya está hecho todo? No, tenemos que hacer No, Fenómeno económico. un fenómeno ¿Cuál será el económico. fenómeno económico? En el caso del Perú será Comprar las vacunas. Vacunas. porque fabricar vacunas es prácticamente que se levante otra vez don José de San Martín y proclame la independencia. ¿Ya? Pero vamos a comprar, ¿no? Como Cuba, ¿no? Tanto Argentina, Cuba, por ejemplo, está fabricando sus propias vacunas, ¿no? Pero nosotros, no, ya. Compramos vacunas y las inocularemos en la sociedad, las distribuiremos en la sociedad. Es el fenómeno económico social, en este caso macroeconómico, podemos llamarlo, ¿ya? Y el último paso que se analiza, que también lo puedes analizar en la misma elección, es el costo de oportunidad. ¿Cuál es el costo de haber tenido, ¿cómo se llama? Las vacunas. No haber tenido, ¿qué cosa? El hospital, colegio, sí, PIS. Pistas. Ese es podemos llamar nosotros el costo de oportunidad. Ahora creo que ya hemos entendido la diferencia, o mejor dicho, lo que es la dicotomía, lo que es el costo de oportunidad. ¿Estamos? Ya, muy bien. Hemos visto el tipo Estamos. de... Ahora vamos al objeto de estudio. ¿Qué estudia la economía? A ver, ¿qué estudia la economía, chicos? Estudia al fenómeno económico. Ese es el objeto de estudio. Ya hemos dicho hace rato la diferencia. Entonces, fenómeno económico son las actividades para satisfacer las necesidades. También le puedo llamar conducta. ¿Qué conducta? Económica. Económica. Vida. Vida económica. Vida económica. Acontecimiento. Económico. Económico.
Hecho. Económico. Hecho económico. 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 Suceso también le puedes llamar, ¿no? Lo que no le vas a llamar, sí, es proceso económico porque es distinto, ¿ya? Pero vida, conducta, suceso, acontecimiento, hecho, normal. Más no proceso, eso es otra cosa, ¿ya? Características, ¿ya? Pero ¿qué cosa es un fenómeno económico? Las actividades que yo voy a hacer para satisfacer mis Necesidades. Necesidades. siempre y cuando persigan, ¿no? O sean, primero, satisfacer las necesidades y sean racional, lo principal. Por lo tanto, Racionales. si tú sudas y tú eso no puedes controlar, pero sí satisface necesidades, el hecho de sudar satisface necesidades, claro que sí, pero como tú no lo puedes controlar, no es racional, sino es algo instintivo, es algo del cuerpo, algo fisiológico, eso no es un fenómeno Económico. Económico. pero si tú vas a la tienda a comprar pan para que tú comas, es algo racional que puedes controlar, ¿sí o no? El hecho de Sí. comprar. Sí. Sí, Eso sí, es un sí. fenómeno. Económico. Económico. Todo lo que el hombre haga por satisfacer sus necesidades es fenómeno. Hasta el mismo hecho te decía, enamórale a la chica y vas a gastar en ello, ¿no? Pero lo estás haciendo con el fin de satisfacer una necesidad fisiológica, emocional, vamos a decir. No quiero enamorar Sí, y quiero estar con emocional. ella. Ya, eso también es un fenómeno. ¿No? Ya, entonces, ya se entendió, las actividades son actividades para satisfacer mis necesidades y existen a nivel cualitativo, cuantitativo y El espacial. espacial. A nivel cualitativo, la calidad. El fenómeno económico es diferente al fenómeno natural, lo primero que quiero Natural. decir, ¿no? Porque el fenómeno económico depende de las actividades que hagan quienes. A ver, de las actividades que hagan Los hombres. Los hombres. hombres. Mientras, muy bien, mientras que el fenómeno natural depende más de los fenómenos atmosféricos, geográficos, la gran diferencia, ¿no? De la Tierra, podemos decir. Mnemotecnia para cualitativas. ¿Qué dice la mnemotecnia? A ver. ¿Qué dice? No, acá. Cualitativas. Critters. Ah, Ustedes pueden aprenderlo si quieren esta mnemotecnia ya. O sea, no se preocupen también, chicos, el video de esta sesión que estamos haciendo ahora lo voy a subir al Facebook y para que hagamos la sesión el día miércoles, sí o sí, no tiene que llegar a los, ya mínimo vamos a decir 70, ahorita, ¿ya? 70. Por el video que va a subir de esta sesión, tiene que llegar, ya, por favor, sí o sí. Si no, el miércoles será la última vez, pero sí o sí, para que trabajemos más ocasiones, ese es, podemos decir, nuestro esfuerzo, ¿ya? Sus reacciones en el Facebook, ¿ya? Entonces, aquí estamos viendo fenómeno económico diferente a fenómeno natural. Complejos, relativos, intangibles, teleológicos, exteriores, racionales y sociales. Empecemos con la característica de complejos. ¿A qué se refiere la característica de complejos, chicos? Que los fenómenos económicos son Heterogéneos. Niños. Cambiantes. y cambiantes. ¿Cómo Cambiantes. es esto, profesor? No entiendo. Ya, pues, yo vuelvo a preguntar. ¿Qué cosa es un fenómeno económico? ¿Las actividades que hace quién? Los hombres. El hombre. Hombres. Por satisfacer sus. Necesidades. Y yo te digo que esas actividades son complejas, o sea, son heterogéneas. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que las actividades que hacen los hombres, al decir son heterogéneos, ¿qué te estoy diciendo? Son Diferentes. por ejemplo, ¿el fenómeno económico es el mozo, el camarero, o lo que hace el mozo camarero? Lo que hace el mozo el camarero. ¿El fenómeno económico es lo que hace este médico, o es el médico el fenómeno económico? Lo que hace el médico. Lo que hace el médico. Atender, no sé, poner inyecciones, lo que él, atender también a los clientes, ¿no? O el gasfitero, ¿no? Arreglar todas las tuberías, etc. Lo que hacen ellos es fenómeno económico, pero ¿lo que hacen ellos es igual?
Es diferente. Diferente. Es complejo. Diferente. Y también es al mismo tiempo ser heterogéneo, diferente, también es a futuro, es. Cambiantes. ¿Por qué? Cambiantes. Porque a pesar de que este señor, este médico, trabaje hoy en día con fuerza, con ganas, con los años de acá de 20 años, ¿su trabajo de hoy será igual? No. Ya estará agotado y la actividad será menos productiva, ¿no? Entonces, de eso nos habla, que los fenómenos son heterogéneos y cambiantes. Entendido que los fenómenos económicos, porque son complejos, entendido, ¿verdad? ¿O algún otro ejemplo desean? Hablen. Sí, por favor, otro ejemplo más. Otro ejemplo. Si vamos a otro ejemplo. Otro ejemplo más, por favor. La inflación es un fenómeno económico, ¿sí o no? Fenómeno económico a nivel Sí, profe. nacional, vamos a llamar. Y podemos citar acá la recesión o el desempleo también es otro fenómeno económico. La inflación y el desempleo pueden estar relacionados, sí, pero ¿se parecen? ¿Son iguales? No son diferentes. Por eso los fenómenos económicos son complejos, porque cada fenómeno económico es diferente a otro. Cada actividad que hace el hombre para satisfacer sus necesidades es distinto a la que hace otra actividad, otro hombre. Por eso, o si no, otros hombres, otras sociedades son distintas. Porque si todos los humanos hiciéramos los mismos fenómenos económicos igualito, todos seríamos ricos o todos seríamos pobres. Pero por ser diferentes los fenómenos económicos, hay países que son ricos, hay países que son pobres, hay países que están levantando y otros que están hundiendo. Porque las actividades que hacen las personas para satisfacer sus necesidades son, ¿qué dice? Lentes. Hetero Heterogéneos. y cambiantes, ¿ya? Son relativos, ya que tienen excepciones, Dios. leyes. ¿Cómo es eso de relativos, profesor? Podemos citar un ejemplo, ¿no? Que estaba viendo los chicos que estaban trabajando hace rato. El Internet. El Internet si nos vamos hace unos 20 años, es una necesidad primaria, secundaria o terciaria, según la fuerza de las necesidades. Hace 20 años. ¿Dónde está el Internet? Primaria o Pues sí, secundaria. A ver. Secundaria. Secundaria no, hace 20 años. Está como una necesidad terciario. porque solo lo utiliza la gente por Lujo. Lujo. simplemente por lujo prácticamente, hace 20 años. Pero hoy en día, 2021, es una necesidad primaria, secundaria, terciaria. Ah, pues, Todavía es secundaria, Dale. porque Secundaria. ya tiene mayor importancia, ya mejora el nivel de vida. Es muy importante, aunque todavía no es indispensable para tu cuerpo, sí es indispensable para tus actividades. Por eso es una necesidad secundaria general, porque ayuda a mejorar el nivel de vida. Fíjate cómo cambia. Una época el internet lo ves como algo terciario y ahora como algo secundario. Dale. Lo mismo, la ley de la demanda que dice, cuando el precio sube la gente compra, la ley de la demanda que dice, cuando el precio sube la gente compra, más o Menos. 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 Esa ley se cumplirá al 100%. A ver, No. No. ¿quién lo puede violar, lo puede romper esa ley? Tú mismo. Si un día dices que suba el precio del arroz y solo por contradecir esa ley yo voy a comprar más, ¿podrías hacer eso? ¿Alguien te lo podría impedir? A ver, Nadie. ¿pero podrías hacerlo o no? Cuando sube el precio del arroz, ¿tú podrías comprar más o no? Sí. Sí. Nadie te lo impediría, no hay ninguna norma física que te impida, no hagas, no, tú podrías, solo por contrarias podrías hacerlo, ¿no? Entonces, de eso se trata, de que son relativos. Sus leyes tienen Secciones. excepciones. De eso nos habla. No se va a cumplir al 100%. Otro ejemplo, la edad legal para trabajar en Perú. ¿Cuál es la edad legal para el Perú? ¿A qué edad legalmente 18. ya puedes estar de planilla, puedes trabajar? ¿Qué edad? 18. 18. En Argentina, a los 16. A los 16 años. ¿Estamos? Ya. Muy bien, chicos. ¿Qué más? Tenemos la calidad de intangibles. Los fenómenos económicos
no se perciben. El hombre no los puede percibir. Como profe. Pero acá yo veo, tú ves aquí en este momento, ¿a quién lo estás viendo? ¿A un? Un doctor. A un doctor, a un médico. La pregunta es, ¿el doctor, el médico, es el fenómeno económico o es el que realiza el fenómeno económico? El que realiza el fenómeno económico. Yo te pregunto, ¿tú puedes ver el fenómeno económico que él hace? Que es curar. No, ¿Se puede ver cuando cura? ¿Esa acción se puede ver? No. En sí lo vas a ver a él haciendo ¿qué cosa? Moviéndolas. muy bien las manos. Las manos, inyectando, no sé, pero es él moviéndose. ¿Y el fenómeno económico está allí? Sí, tiene impacto, sí, pero ¿se llega a ver realmente? ¿Se llega a percibir realmente el fenómeno económico? No, No. Y lo mismo, la inflación que sufre un país, que es por culpa de que, ya te dije, los precios suben. ¿Se llega a percibir eso? Tú cuando sales dices, este país está inflado, ¿has una inflación? no. Pero cuando va a llover hay nubes oscuras, ¿eso puedes ver? A ver, las nubes No, oscuras. Es- Pero el fenómeno económico no se puede, en este caso, no eh, existencia física. no existencia física. Y yo con esto estoy diciendo que no exista, existe, claro que existe, pero no, pero es intangible. Intangibles. Y Tangible. eso fue lo que tuvo que demostrar Smith, que sí existían. Porque si él no demuestra, porque a ese punto muchos días no existe pues, el fenómeno económico. Pero ¿cuál es la prueba de que existen? Ahorita vas a ver. Teleológicos. Todos los fenómenos económicos tienen un fin En común. En común. todo lo que hace. ¿Qué hace esta persona? Corre automóviles, corre carros. ¿Qué hace él? ¿Qué actividad? Cura. Cura. Salva Cura. personas. Cura, salva personas. Este apaga, El Apaga fuego. incendio. Apaga fuegos. Atiende. atiende. Te sirve la comida. Arregla, ¿no? Arregla. Repara tuberías, ya, el gasfitero. Todo lo que hacen ellos es distinto. Por ser distinto, ¿qué es? Complejo, relativo, intangible, ¿qué es? Por ser distinto, cada uno de ellos. ¿Qué es? Teleológico. No, todavía no se habló de teleológico. Yo estoy diciendo por ser distinto, ¿qué es? Nada más he dicho. Ah, Teleológico. complejos. Complejos. Por tener excepciones. No siempre curarán igual. No siempre. O tal vez en otro país para ser médico te piden otro requisito. Por ser tener excepciones. ¿Qué es? Relativo. Relativos. Relativos. Por no realmente no tener aspecto físico, lo que hacen ellos. Ellos sí, pero lo que hacen ellos. Intangibles. Intangibles. Pero lo que hacen cada uno de ellos persigue un fin en común, el cual es todos, lo que hacen día a día. ¿Por qué lo están haciendo? ¿Por qué te pones a estudiar en este momento? ¿Por qué salimos a trabajar cada día? ¿Por qué Para compras? satisfacer las necesidades. Muy bien. En forma general, satisfacer las necesidades. Y como todos los humanos persiguen ese fin, y los fenómenos económicos, mejor dicho, que hacen los humanos, persiguen ese fin, todos los fenómenos son con ese objetivo, decimos que los fenómenos económicos son Teleológico. teológicos, o sea, teleológicos, ¿ya? Exteriores, influye coacción en el hombre, y en esto Smith demuestra que el fenómeno económico sí Existe. ¿Por qué, profe? Un ejemplo. Imagínate que podemos decir, panadero hace mal la preparación del pan. Lo hace con las manos sucias, no sé, pero lo prepara mal y él sabe que lo está haciendo mal. ¿Está haciendo un fenómeno económico? Sí, pero lo está haciendo mal. Él ha hecho mal ese fenómeno económico. Un fenómeno económico que no se puede percibir. ¿Sabes eso? Ese pan se lo come un gerente de una empresa que tiene que ir al banco a trabajar todos los días. Se lo come. Ese gerente se pone mal y le da diarrea ese día, no puede ir a trabajar. Por ese día que se ha faltado la empresa que ya estaba a punto de caer, por ese día nomás ya totalmente se va a la quiebra. Quiebra. Ahora que la empresa se va a la quiebra, todos ellos los trabajadores se quedan sin trabajar, ¿no?
sus familias se quedan ya sin ese ingreso. La pregunta es, el fenómeno económico por eso es exterior, porque lo que ha hecho un sujeto ha hecho mal, se ha extendido hasta dejar a un grupo de personas sin Trabajo. 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 Eso es, por favor, lo exterior del fenómeno económico. Cómo lo que hace una persona, lo que pasa en una ciudad, puede llegar en economía a expandir, Expandirse. pero al mismo tiempo, esto de lo exterior es la prueba de que el fenómeno económico sí es, Sí, Existe. existe. porque de no existir, una prueba clara es que le ha dolido su estómago porque alguien ha hecho mal una actividad económica. Ha hecho mal la preparación, pero le ha dolido su estómago. Una prueba. Ese es, por ejemplo, de que sí tiene impacto en la realidad. Esa es la prueba de que existe. Tiene impacto. No lo podré tocar, no podré agarrarlo en la red, pero sí tiene un verdadero impacto en la realidad. Son racionales, eso ya es fácil. Lo piensas consciente. Sociales, ¿lo hacen el hombre o los hombres? Los hombres. Los En hombres. conjunto. Porque de haber un solo hombre, no habría dicotomía. Porque de haber un solo humano, no hablaría ese humano de recursos escasos, hablaría de recursos abundantes. Abundantes. ¿Por qué hablamos de recursos escasos? Porque somos también muchos Humanos. humanos, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a la democracia. ¿Cuál es? Critters. Critters, ya. Vamos a hacer hasta Critters. acá. Y eso hoy día lo dejamos y el día miércoles, ahí vamos a ver. Esto yo lo voy a colgar en Facebook. Vamos a ver cuántas reacciones, cómo vamos a estar para hacer el seminario el día miércoles con Banco de este tema y del tema 2, ¿ya? Justo para los chicos del examen de CEPRO. A ver, Critters, lo practican, ¿ya? Cuantitativas, cantidad, la mnemotecnia dice Mimer. Mimer. Los fenómenos económicos Mimer. son Medibles. En sus efectos. Inmateriales. No peso, no tamaño. muy bien. Matemáticas. Medible en su efecto. Yo les pregunto, mientras ocurre, no se percibe eso que era Intangible. pero ¿cómo yo sé, profe? Pues si no se percibe, ¿cómo sé que existen? Porque después de que han ocurrido los fenómenos económicos, al menos su efecto, eso sí se puede Medir. o percibir. Al fenómeno no, pero el efecto Se siente. se siente o se percibe. Ejemplo, mientras ese panadero producía el pan, eso yo no lo podía percibir, solo lo veía moviéndose, nada más. Pero ahora que una persona se ha puesto mal del estómago y se está estirando en una cama, yo puedo eso sí se Percibir. puede. Todavía lo siente el gerente, le duele. No es el fenómeno, sino es su efecto. Efecto. El efecto de que un trabajador haya hecho mal una actividad está en un estado en su estómago. El fenómeno económico se puede percibir, sí, en sus efectos, pero si te dicen, mientras ocurre, ¿se puede percibir? No, No. solo se mide sus efectos. Son inmateriales, no tienen peso, no tienen tamaño, así que no me confundas esas dos características, inmaterial, intangible en cualitativo, inmaterial en cuantitativo. Utilizan las matemáticas para poder ser medidos, ¿no? Son elásticos, porque aumentan y Disminuye. su representación principalmente es de forma Porcentual. Porcentual. de forma porcentual. Por ejemplo, el PBI es un tanto el porcentaje, el impuesto, la presión tributaria es un porcentaje del PBI. No tanto hemos aumentado, tanto hemos crecido. No estoy diciendo que todos los fenómenos se representan porcentualmente, pero sí la mayoría de los fenómenos Económicos. esto es a nivel de cantidad. En cuanto a cantidad, te pregunto, ¿existe cantidad mientras ocurre? ¿Tiene cantidad mientras ocurre? Sí. No, mientras Sí. ocurre, ¿tiene cantidad? Mientras ocurre, ¿cómo es? Materiales. ¿Cuándo tiene cantidad? Cuando yo ya mido su Efecto. Su efecto. efecto. Ojo con eso. En lo espacial, también llamada características de ubicación, se da en un tiempo y espacio, donde son de diferente intensidad y son relativos. ¿Por qué? Una inflación que golpea a Perú y una inflación que golpea a Venezuela. Yo les pregunto,
a pesar de que los años son distintos. La de Perú se dio en el 85 y la de Venezuela se dio hoy en día, hace poquito, no, hace 3, 4 años. La pregunta es, ¿la inflación que se da en ese tiempo y espacio es igual la del Perú y la de Venezuela? No. No, ¿Tiene los mismos impactos? No. no, Porque los fenómenos económicos son relativos, distintos para cada lugar y tiempo, y son de diferente. Intensidad. intensidad. En algunos países como en Venezuela será tan feo que se ha radicalizado hasta hacerse lo que está pasando ahora. Y en otros países será tal vez un poco menos, un poco más, como en el caso del Perú, un poco más. Y si una inflación golpea a Alemania, como Alemania tiene tantas reservas tan fuerte, ¿no le haría gran? A eso se refiere la intensidad. No se desliga de su contexto. Tú no puedes sacar, decir, Alemania tiene mucha riqueza, le voy a quitar un poco de esa capacidad de producir riqueza y lo voy a pasar a Perú. No se puede, porque el fenómeno económico está amarrado a su tiempo y es. Espacio. Pero aún así, viene a ser, en su tiempo y espacio, viene a ser Espacial. Y espaciales. único de todo. A pesar de que se desarrolla en un tiempo y espacio, mientras se da, es Inés. Y espaciales. ¿Qué quiere decir eso, profe? Que mientras Inespaciales. es intangible. A pesar de que sí tendrá impactos en la realidad, es intangible. Ejemplo, la inflación del Perú, de los años 80 del Perú no se puede trasladar a la actualidad. No se puede, porque ocurrió en ese año, en ese tiempo y en ese espacio. Y tú no lo puedes trasladar ni en tiempo ni en espacio. Ocurre, se desarrolla, se desaparece a su modo en un tiempo y espacio. Esto no sabe. La siguiente, el día miércoles, no nos falta para terminar el tema 1, chicos. Esto yo lo voy a colgar en la plataforma, digo, en la en el canal de Facebook. También trataré de ponerlo en YouTube, chicos. Y por favor, suscríbanse. Mira, tenemos que llegar a las. ¿Cuántos hemos llegado al final? Casi 60, creo. Vamos a ver. Ya, el mismo objetivo para el día miércoles. Y si podemos llegar a los 100, es lo ideal. Está cargando. Suscríbanse al canal. Ahora yo voy a publicar ya este video acá. Mañana sí ya estará, tal vez. Es casi. Mañana ya estará, tal vez, para que lo tengan. Ya, acá en mi canal digo, mi página web de YouTube, de Facebook. También en YouTube está igual. Ustedes pueden estar entrando a ver videos. ¿Ya, chicos? Entonces, lo voy a colgar y para el miércoles, para que salga la siguiente sesión, debemos llegar a esa meta. Siquiera mínimo como ahora 50. ¿Ya? Ahora sí, chicos, ha sido todo. Yo voy a compartir el material en el grupo, también un banco de preguntas para que lo trabajen. Entonces sería todo por ahora. Nos vemos ya. Profe, De acuerdo, amiga. profe Cristian, no estoy en el grupo yo. Ay, ay, ay. Entonces, ¿cómo se ha unido? Ya, Me mandaron una de mis amigas. ya, aquí está mi número. Me hablas ahí para agregarte al grupo, ¿ya? Entonces, chicos, esa es la meta, llegar a los 100 likes. Solo así podemos hacer los